Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando, este espacio en el que, como ya saben, tenemos invitados súper especiales que nos cuentan sobre sus historias de migración. Abren sus historias a nosotros para que nos podamos sentir identificados y acompañados en este proceso que a veces no es tan fácil de migración. Hoy tenemos una invitada súper especial que viajó un poco para podernos llevar a cabo esta entrevista. Así que les presento a Lupita. Lupita, mil gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y venir hasta acá. Ay, gracias, Marce, por la invitación y por abrirme tu espacio para contar mi historia aquí en Alemania. Sí, qué emoción. La verdad es que cada entrevista me emociona mucho porque al final siempre aprendemos algo nuevo y siempre hay algo que, pues sí, que aprender de cada historia, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría que para comenzar te presentes un poquito con todos nosotros, que nos cuentes de dónde eres, hace cuánto migraste, un poquito en general de tu historia. Pues mira, yo soy de Puebla y migré hace 3 años. Estoy aquí por el amor. Me vine a vivir aquí a Alemania porque mi esposo es alemán. Nos conocimos en Puebla y justo 5 días antes de que él se viniera a Alemania, porque estuvo 1 año de intercambio allá, nos conocimos y de ahí surgió el amor y de ahí ya no me soltó y nos enamoramos, nos casamos y pues aquí estoy. Ay, no viviendo sé. mi historia de amor. Ya tenemos una hija y pues estoy muy emocionada porque pues soy mamá desde hace 3 meses y ha sido un reto para mí el poder pues ser mamá en un país que no es el mío, en un idioma que no es el mío y la cultura es totalmente diferente. Y pues la cultura también, hay muchísimos choques culturales, México, Alemania, en cómo educarla, tanto educación, doctores, sistema de salud, todo eso es muy diferente. No, y además estar lejos como de toda tu red de apoyo, ¿no? A la que estás acostumbrado a tener tu mamá, tus tíos, hermanos, primos, que al final es como los que les tienes confianza o que en cualquier momento estarían ahí, y pues también estar lejos, de repente también, pues me imagino que también es difícil. Sí, la verdad, tener esa red de apoyo es difícil y más cuando no es tan fácil viajar como de aquí, no sé, ahorita nos encontramos y tomé un coche y 3 horas, ¿no? Estamos cerca. Pero no es lo mismo viajar 12 horas para estar con los tuyos, para que tu mamá venga. Y pues sí ha sido un reto estar aquí. Pero pues tengo el apoyo también de la familia de mi esposo, que no es mi familia directa, pero pues es mi familia. Claro. Y pues también esa red de apoyo pues me da como para adelante, para seguir y pues me gusta mucho el tener ese apoyo, aunque no tengamos el mismo idioma, Claro. pero pues sí me siento como en casa. Claro, como es increíble cómo de repente otras personas que jamás te hubieras imaginado se convierten literal en tu red y en tu gente, en tu familia. Sí, también me ha tocado pues conocer a gente nueva, amistades nuevas y pues ha sido un poco complicado ya a nuestra edad hacer amistades desde cero. Ha sido muy difícil, pero me he encontrado a personas muy valiosas en este camino y que me sirven y también son mi red de apoyo y se han convertido ya en las tías de mi hija. Claro. Y pues ya las siento como unas hermanas porque pues es importante tener esa red y más estando lejos de tu casa, Claro. lejos de tus amigos que desde chiquitos empezaron y ahorita pues ya es muy complicado tener esa relación. Y que aparte me imagino que también ha de ser muy duro convertirte en mamá siendo migrante, porque al final migras y es como un duelo, ¿no? O sea, es como un duelo de dejar de ser una versión tuya, de dejar muchas cosas que eran parte de ti. Y después todavía a ese duelo súmale que te conviertes en mamá, que también es como una nueva faceta nueva que te tienes que descubrir, ¿no? Como mamá, que también ha de ser muy duro, es como doble reto, siento yo. Sí, es doble reto porque literal yo estoy en prueba y error. Siempre, y mi mamá me decía, es que nadie nace sabiendo ser mamá, ¿no? Y yo platicaba con mi esposo de, no viene el bebé con un instructivo y más ese duelo migratorio, el dejar a tu país, dejar tu idioma y aceptar que ya estés en una cultura totalmente diferente a la tuya y adaptarte a sus reglas, al idioma, a cómo te van a tratar, qué tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, es totalmente diferente. Entonces sí me he puesto a pensar en
cómo quiero educar a mi hija, ¿sabes? Aquí en Alemania el pensamiento está muy abierto, es muy open mind, y en México todavía está ese pensamiento de Sí, un sí, poquito sí. más Conservador. conservador. Y sí, hay muchos choques culturales que he tenido a lo largo de estos 3 meses que me he convertido en madre. Y sí hay muchos choques culturales que he visto en mi casa, y a prueba y error vamos Aprendiendo, claro. aprendiendo, saliendo adelante, también con mi esposo. Eh, Ahorita que ya somos papás, sí es una atmósfera totalmente diferente. Es como volvernos a conocer, Sí. pero ya en nuestra faceta de padres. Y ya no es tan fácil, porque pues sí es como, no, es que yo aprendí esto, ¿no? Y tú aprendiste totalmente otra cosa, y tenemos que adaptar nuestras Claro. culturas y hacer de nuestras culturas 2 cosas, juntarlas, unirlas y hacer Para una criar a otra criar a otra. personita, un bebecito, ¿no? Sí, sí es muy difícil, pero vamos No, sí, pero qué increíble. adaptándonos. La verdad es que siento que también es muy padre y muy enriquecedor al final vivirlo, o sea, como ustedes en pareja, porque al final, o sea, o sea, enriquecido va a estar el crecimiento de su hija, porque al final son o sea, dos historias, dos, como dices, culturas, o sea, es como dos en uno, y qué enriquecido va a ser la cultura de ella, ¿no? O sea, Sí, de conocer tanto y de esto y de acá, y que también va a ser una persona que se va a poder adaptar muy fácil a todo, porque al final ya va a crecer como con una diversidad muy, muy padre. sí, eso me emociona mucho, el futuro de ella, en cómo vamos a poder estar las dos aprendiendo, porque yo estoy como aprendiendo en el camino junto con ella, en explorarme como mamá en otro país que no es el mío, y Sí. también ver cómo puedo educarla, cómo debo guiar sus pasos para, pues, que tenga una vida muy bonita y tener otras oportunidades que a lo mejor en México yo no pude tener, pero ahorita estando en Alemania se están abriendo las puertas, y eso me da mucha emoción, y me da mucho orgullo que mi hija pueda vivir esas cosas. Sí, no, qué increíble. La verdad es que qué increíble, y me encantaría entrar de lleno ya a tu historia de maternidad. Solo quisiera antes, que es algo que le pregunto muchísimo a la gente que tengo la oportunidad de entrevistar, que me contaras un poco de cuál fue el choque cultural más fuerte que tú, antes de convertirte en mamá, como migrante, hayas experimentado al migrar, y también al migrar con una pareja alemana. Pues mira, yo cuando vine aquí a Alemania, cuando yo llegué, jamás como que mis expectativas eran totalmente a conocer. O sea, como que nunca dije o tuve mis expectativas altas. Siempre fui como con las expectativas un poquito bajas para no decepcionarme o para no Sí. emocionarme tanto, ¿sabes? Y justo tomamos la decisión de venirme a vivir aquí porque pues, me casé y todo, y jamás pensé o dudé lo lograré. ¿Será que es prudente irme? ¿Será que puedo tener oportunidades en Alemania? Yo ya en México yo ya tenía una vida establecida. Yo ya Sí. tenía un trabajo, me gradué de nutrióloga en México, y ya tenía un trabajo, ya estaba haciendo carrera ahí, y tuve que decir adiós, ya me voy. Y como que nunca avisé, ¿sabes? Como que fue un golpe en el aspecto que, o sea, yo obviamente tuve mi pareja, pues fuimos novios antes de casarnos, pero jamás me llegué a pensar o jamás me imaginé el casarme, ¿sabes? O sea, como que dije, ay, pues sí, es mi novio y nos estamos conociendo, y después de un día a otro como que, ¿en qué momento pasó tan rápido Sí. todo? Y ahora, pues este paso del matrimonio fue como muy, no difícil, pero sí fue un paso bastante grande en Claro. el aspecto que jamás tuve expectativas ni en el idioma pensé. O sea, yo me vine aquí a Alemania y dije, o sea, como que jamás me puse a pensar, oye, pero o sea, el alemán no tienes, no van a estar tus papás. Si te diste cuenta que la cultura es totalmente diferente, entonces como que nunca me imaginé eso. Ya estando aquí, ya fue como, uy, el golpe de realidad, ese fue como el Sí. primer choque, ¿sabes? En el que estar aquí y simplemente ir a una cafetería, pedir un café, fue como, ¿cómo lo pido? ¿Sabes? O sea, Ajá. como que jamás me puse a pensar en el idioma, como que dije todo por amor.
y jamás me voy a arrepentir en dejar todo y en dejar a mi familia porque pues realmente amo a mi pareja y me gusta mucho estar aquí en Alemania. Alemania me ha abierto las puertas enormes y para mí es un gran reto estar aquí, como que todos los días agradezco el estar aquí, el crecer, cada día aprendo algo diferente y eso me gusta y me llena porque empecé desde abajo, por así decirlo, desde no tener idioma y ya ahorita, 3 años después, me veo con idioma, B1. Te comentaba que había hecho un curso de integración de 300 preguntas que tuve que estudiar para aplicar a ese examen. El curso de integración es un examen literal de toda la historia alemana. Te preguntan leyes, te preguntan la historia de Segunda Guerra Mundial, cuáles son los derechos que tú tienes, cuáles son tus obligaciones como ciudadano o como alguien que vive en Alemania. Entonces, todo eso tuve que aprenderlo literal en un mes. Y son 300 preguntas y de esas 300 preguntas son aleatorias y te hacen un examen de 33. Y lo logré y esos como pequeños logros me los celebro y yo sé que muchas se van a identificar en casa en que pues estamos aquí literal empezando. Yo siempre me he como descubierto o me he sentido como que apenas soy como una bebé aquí en Alemania. Sí. Como que literal apenas estoy empezando el idioma, a aprender la cultura, a aprender cuáles son sus no sé, Como la manera de ver la vida, ¿no? Incluso. Sí, exacto. La forma de vivir, la forma de cómo tienes que ver la vida, como que son dos... Yo veo a México y a Alemania muy diferentes y eso me gusta porque Alemania me ha dado la oportunidad de ver la vida de otra manera. Sí. Y eso me llena de orgullo, me emociona, pero sí ha sido un reto muy complicado. Sí, no te voy a mentir. Ha habido días en los que lloraba. O sea, al principio fue muy difícil porque yo entré a trabajar en un café y cero alemán. Y yo le decía a mi esposo, no sé cómo lo voy a lograr, pero tengo que, ¿sabes? Porque si no, es muy fácil quedarte sentada y decir, no, pues, ahora no sí hablo, que... ni modo, no voy a trabajar. O me meto en un trabajo donde pueda estudiar o pueda hablar el inglés y pues me quedo en mi zona de confort y estoy muy segura ahí. Pero yo decidí desde un momento en que si iba a hacer las cosas, quería hacerlas bien, aprender un idioma y si en este caso tenía que ser el alemán, pues ni modo. Es lo que tocó. Es lo que me tocó. Entonces me gustó mucho el que también la actitud cuenta mucho en este viaje, en esta migración. Sí, el viaje, la actitud para lograr cualquier cosa que te propongas, es importante tener una actitud positiva. Y eso me ha ayudado mucho en los días grises que he tenido que pasar para poderlo lograr. Sí. Sí, a veces sí extraño mucho a mi mamá, mi familia, ver a gente que perdí por COVID. Sí ha sido muy difícil, pero lo he podido sobrellevar. Y, ¿sabes? Ahora con la familia que me tocó de este lado en Alemania, siento que mi red de apoyo se hizo más fuerte, porque la familia de mi esposo, desde el día cero que me conoció, siendo la novia de mi esposo, me aceptaron. Cosa que algunas, o no sé en casa cómo se han sentido, pero he escuchado a muchas mexicanas, a muchas latinas que desafortunadamente han tenido otro panorama, otra relación totalmente diferente pues a su familia alemana, que no las aceptan, que sienten un rechazo. Sí, como un rechazo. Sí, o son como un poco, ¿cómo se podría decir? Para no caer en el racismo, pero diferentes. Pero sí. Que no son tan aceptadas o abrazadas o apapachadas. Y yo creo que también eso es importante. Claro. Y ese es un colchoncito que también me impulsa a seguir adelante. Claro. Porque desde el día cero mis suegros han estado ahí, al pie del cañón. Mi suegra me ponía letreritos en la casa cuando iba a visitarla para que aprendiera, ¿no? Los vocabularios, o sea, los artículos, que los tengo. Sí. Todos los artículos, las palabras, y ella me iba ayudando y yo creo que sin su ayuda, yo creo que no lo hubiera logrado, y también la ayuda de mi esposo, que ha sido una red de apoyo bastante fuerte para mí, y pues
también la actitud es lo que cuenta. Sí, oye, pero me encanta. Te digo que cada que entrevisto a alguien me quedo como con un mensaje, o sea, me encanta. Y sí es cierto, o sea, y ahorita que lo dices, que me puse como a pensar en eso, qué importante es la actitud. Porque tú también podrías estar pues quejándote de cosas que no nos gustan, porque obviamente cuando migras va a haber cosas increíbles, pero también va a haber una parte que pues son cosas que te tienes que adaptar y que quizá pues no nos gustan. O sea, al final pues no, es difícil adaptarte o abrazar un nuevo lugar al 100%. O sea, siempre va a haber cosas con las que quizá pues no estás tan cómoda o no te gusta, pero al final todo es cuestión de actitud. O sea, y qué importante que lo dices, porque pues sí, migrar es reto tras reto, tras reto, tras reto, y a veces es muy difícil mantener la positividad, ¿no? Como de decir de que, oh, y otra vez, o como dices, llegas a un nuevo país y es empezar de cero otra vez, es como volver a construir tu vida otra vez. Desde cero. Desde cero, y a veces es muy difícil, pero qué importante es la actitud con la que tomamos las cosas. Uno, para ser más felices, porque si lo tienes que hacer es mejor hacerlo alegre a que hacerlo triste o amargada o quejándonos. Sí, o si no, no salen las cosas. Exacto, porque al final lo tienes que hacer. Sí. Si tú tomaste esa decisión, o sea, que en mi caso me siento muy identificada porque al final yo también migré por mi esposo y es como, pues ya tomamos la decisión, ¿no? Y al final, pues tenemos que seguir ciertos pasos para integrarte en una nueva sociedad, en una nueva comunidad. Y qué importante que dices mantener tener una buena actitud ante este proceso, que sí o sí lo tienes que hacer. Sí, y sabes qué, que hablando con mi mamá, ella me decía, oye, Lupita, pero estás iniciando desde cero, o sea, ¿qué va a pasar con tu carrera, no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a sobrellevar? O sea, aquí ya tienes un espacio seguro, ya tenía un trabajo, ya ganaba dinero, ya estaba como en mi espacio seguro, en mi zona de confort. Y yo le decía, pues ni modo, voy a tener que volver a empezar. Y si tengo que volver a empezar desde cero, desde ir a tocar puertas y pedir trabajo, pues lo voy a tener que hacer. Como que nunca tuve esas expectativas de, soy nutrióloga. No, ya soy nutrióloga, entonces... Voy a llegar a mi mismo nivel. Y yo creo que muchas allá en casita se han de sentir identificada de que han llegado y su golpe de realidad es chin. O sea, quiero trabajar aquí y como que esas expectativas las tienen altas y no quieren bajarse. Y yo creo, y yo recomendaría a las personas que están en casa y que vienen a un país que no es el suyo, que el idioma es totalmente diferente, que se abran esa posibilidad de pues empezar desde cero. Yo creo que más aprendes desde cero a que si tienes las expectativas de, no, pues yo ya tengo un cierto grado de estudios, pues ahora sí que Alemania va a tenerme que aceptar, ¿no? Y pues la realidad es otra, porque aquí cuando llegas te encuentras con que el idioma no es suficiente, aunque tengas un A1, A2, la verdad es que es una burla. Necesitas más nivel para eso, para que tus estudios sean válidos aquí, ¿sabes? Entonces, esos detallitos como que a mí me ayudaron muchísimo a superarme, a querer superarme, a crecer, a seguir mi camino de una manera más tranquila, sin presiones, sin expectativas. Y yo creo que eso a la larga me ha ayudado muchísimo en estos 3 años, porque lejos de cerrarme las puertas me han abierto muchas posibilidades y pues eso lo agradezco mucho, porque siento que si yo creo que me hubiera puesto altanera en ese sentido, como le decimos en México, como de frente muy alta, muy parados, así que ya soy nutrióloga, pues ahora sí acéptame. Yo creo que el panorama hubiera sido totalmente diferente e incluso ahorita hubiera estado un poquito decepcionada. Claro. Y eso me ha ayudado muchísimo a crecer en Alemania y lo agradezco muchísimo, porque yo empecé a trabajar en una cafetería recién llegando a Alemania. Hace 3 años llegué en enero y en mayo ya tenía trabajo. Entonces, jamás me puse a pensar el idioma, no sé, como que dije, no, sí puedo, ¿no? A pesar de que yo entré en un trabajo donde no sabía nada de alemán, o sea, estaba nula, porque hice un examen, obviamente, para la reunificación familiar, para poder venir a trabajar, bueno, aquí a quedarme con una residencia. No, pero no es nada.
No, no es nada. Me pedían un A1, Sí, pero sí. la verdad es que es nada más pollito, chicken, gallina. Sí, literal te das cuenta. Es que aparte la curva de aprendizaje con el alemán es muy diferente. O sea, no es como que ves el avance tal cual, como que tienes que saber mucho para realmente poder ligar oraciones o frases o una conversación, ¿no? Sí, y yo creo que me ha ayudado también el amor a mi esposo, porque yo jamás me imaginé el poder hablar alemán. O sea, yo en mi escuela, me acuerdo que en la secundaria había también en mi escuela alemán, inglés, francés, y yo siempre pasaba por El el salón. salón de alemán y yo me burlaba. Yo decía, ay, se escucha muy feo, muy fuerte. Ay, No, no, yo sí. jamás voy a aprender ese idioma, yo jamás. Nunca digas nunca, porque me dice mi mamá, nunca escupas arriba porque te puede Sí. caer. Y me cayó así, pero directo, porque ahora vivo en Alemania y ahora lo hablo, no perfectamente, pero me puedo un poquito animar más a Claro, hablarlo claro, y claro. sin miedo y ya me siento un poquito más segura. Después de 3 años ya Oye, mínimo medio entender cuando te fluyo. dicen algo en alemán, porque al principio es Exacto. horrible que te hablan y tú de que es que La ya soy impotencia. A2, pero no te entiendo qué me estás diciendo, ¿sabes? Es muy duro, es muy duro también el choque de llegar a un lugar que hablan otro idioma y perder esa comunicación o esa independencia que al final tienes en tu país. Y lo ligo mucho con lo que mencionabas de cómo llegas pues al final como sin ser nadie. O sea, quizá en donde tú vivías, pues ya eras, como dices, reconocida porque eres nutrióloga, porque ya tenías tu trabajo, porque todos ya tenías clientes, porque ya tenías amigos que te conocían o en tu entorno, restaurantes a los que ibas. Y entonces llegas a un lugar nuevo y entonces literal nadie te conoce, nadie sabe quién eres, ni siquiera te puedes comunicar. Y es como de que, uy, o sea, es muy rudo el cambio, pero como dices, qué importante, y yo creo que es un súper consejo que le podríamos dar a cualquier persona que vaya a migrar, que es no traigas, o sea, no te lleves esas expectativas porque al final no te sirve de nada, ¿sabes? No. O sea, tienes que estar muy en claro de que literal llegas en ceros a un nuevo país, que no Sí. es malo, o sea, puedes No. reconstruir tu vida, puedes ser quien tú quieres ser en un nuevo país, que también es una súper ventaja el reinventarte y volverte la Sí. persona que quieres. Pero sí es muy importante tener en mente eso, porque luego si quieres llegar y ser la misma, es que no No. hay forma. No, no hay No forma. hay forma. No, y yo siento que en estos 3 años maduré de una forma Sí. brutal. O sea, yo sí hago como el recuento de los años, como Sí. que sí digo, o sea, qué valiente, la verdad. O sea, me tengo que reconocer porque mi mamá vino aquí ahorita que mi hija nació hace 3 meses, en noviembre. Mi mamá habló conmigo muy fuerte, me dijo, es que jamás te dije esto. O sea, pero te admiro en venir a un país Sí. que no es el tuyo. O sea, mi mamá se me quiebra la voz porque me habló y me dijo, estoy muy orgullosa. O sea, yo no lo hubiera logrado. Y te veo en un país donde vamos a un café y hablas el alemán sin miedo. Y a lo mejor sí, a veces me llega a dar penita, pero yo creo que es mejor llegar a un lugar con pena, hablarlo, pero yo creo que eres más reconocida Sí. si hablas el alemán como lo hables, pero que lo hables, porque la gente te admira, o sea, de verdad admira tu esfuerzo Sí. y eso es muy importante aquí Sí. en Alemania, el tener ese y reconocerte tus logros, porque yo no lo había visto hasta que mi mamá me lo dijo y mi esposo me lo dice diario, o sea, y como que no me había puesto a ver todo lo que había logrado en estos 3 años. Y sí me puse a ver como de, es real, o sea, Sí. ya ahorita 3 años ya hice un examen de alemán. Es en serio, si yo en secundaria yo reprobé un examen de historia y le contaba a mi esposo, o sea, yo reprobé un examen de historia Mexicana. universal, Sí. de todo lo que conlleva la Segunda Guerra Mundial y todo Ajá. eso. Y me reía porque estaba haciendo el curso de integración y dije, ahora lo vengo a aprender en un idioma que no es el mío y lo estoy aprendiendo. O sea, de verdad, es muy importante que en casa, si estás migrando o si estás aquí en Alemania o en cualquier país, que se reconozcan, porque muchas veces somos muy fuertes o muy duras y no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado, Sí. ¿sabes? O sea, yo empecé en este trabajo en el café y mi jefe, de verdad, yo siento que desde el día 1 me brindó toda su confianza y me dijo, no, de aquí
O sea, Para no arriba te nada suelto más. para arriba. Sí. O sea, y yo le decía, no me hables en inglés, yo no sé inglés, entonces alemán, y no sé cómo lo voy a lograr, pero lo tengo que lograr, ¿sabes? Entonces me acuerdo que mi jefe también me ayudó muchísimo y fue un pilar muy importante para que pudiera yo lograr Sí. aprender alemán. Y ahora que me ve y ve a mi bebé y se emociona mucho. Y yo creo que es importante el reconocernos también, el ver cómo, qué obstáculos has superado estando aquí en Alemania, porque Claro. no es fácil. Claro. Yo venía de una ciudad que hay sol Sí. 365 Desde el clima, días del año, o sea, desde el clima. Y ahora no veo el sol desde octubre. Entonces, a veces sale un rayito de sol y estamos como Sí. lagartijas disfrutando esos pequeños ratitos de sol, pero pues no es fácil también dejar tu país, tu sol, tu clima es muy difícil. Hay veces que sí, empieza la depresión, ¿no? Porque a lo mejor nuestros niveles de vitamina Sí. D bajan, disminuyen, y también es muy importante ver el sol aquí. Sí. Y es difícil, ha sido difícil, pero sí, mi mamá me habló cuando vino y me dijo, no, es que de verdad estoy impresionada. O sea, y sí es importante el reconocimiento, porque muchas personas no se lo reconocen. Claro. Y desde que tomas la decisión de venirte a Alemania o irte a un país que no es el tuyo, ya es un acto de valentía. Total. Valentía total. Porque estás dejando, y como dices, es dejar tu Marce de México y crear una Marce diferente aquí, ¿no? Y a mí me tocó hacer lo mismo. Aquí totalmente dije, yo quiero, ya no soy la Lupita que estudió nutrición o la Lupita que estudió, hizo esto, hizo todo en México. La dejé ahí, dejé mi máscara ahí y dije, no, ahora es tiempo de crear una Lupita diferente. ¿Qué es lo que quieres hacer aquí, no? Claro. Hay un abanico de posibilidades, ¿no? Me decía mi esposo, aquí puede ser lo que tú quieras, maquillista, no sé si quieres trabajar en un teatro. A mí me gusta mucho todo lo que es las artes, todo lo que tiene que ver con televisión, maquillaje, todo eso me gusta muchísimo. Y a veces me siento como Barbie, con esa de sé lo que tú quieras hacer. Literal. Porque en México empecé en obras de teatro, comedia musical en mi escuela, coro, canto, actuación, en una televisora también trabajé en México. Entonces dije, eso me gustó mucho, pero ahora aquí en Alemania, ¿qué voy a aportar a Alemania, no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿No? Ya experimenté ese aspecto de mi vida estando chiquita, estando allá, estando con la ayuda de mis padres. Ahora, ¿qué quiero hacer en Alemania? Y eso me dio mucha emoción y me brindó mucha seguridad el que me dijera mi esposo, ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te quieres convertir aquí en Alemania? Y eso es muy importante también, el que Alemania te brinde esas oportunidades. Tantas oportunidades. Y que Alemania ahorita lo necesita más que nada, porque hay muchas personas que ya se van a jubilar y Alemania necesita gente que trabaje. Exacto. Que venga a llenar esos vacíos. Esos ¿no? vacíos, ¿no? Sí. Y mucha gente en México se pregunta, ¿no? Oye, ¿lo podré lograr? O quiere, tiene esa espinita de venirse o tomar esa decisión. Y simplemente se escudan en el no puedo, es que el idioma es muy difícil. Es que no, es que mis padres, es que hay muchísimos pretextos. Pero si en casa hay alguien que se quiere venir y tiene mucho miedo, que venga, que se ponga a prueba un año aunque sea, y sí va a ser un año retador. Sí, no, la verdad es que yo veo mi vida, llegué aquí como que muy emocionada, ¿sabes? Ay, sí, estoy en Alemania y un país hermoso, y me tomaba 1000 fotos, y la curva yo lo veo mi vida como una montaña rusa de emociones, ¿no? Y las personas que conocí aquí en Alemania me decían, no te emociones tanto, porque ya vendrán los días grises, ¿no? Yo, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Y me decían, no, o sea, ve tu montaña rusa. Hay una persona que me dijo, ve tu montaña rusa, y la montaña rusa tiene curvas, tiene bajadas, tiene subidas. Verla así y ver así mi vida me ha ayudado mucho, porque
porque a veces cuando estoy en lo más profundo digo, no, ya va a haber la subida, Sí, ya viene exacto. la subida. Entonces, sí ha sido muy difícil, pero me ha ayudado. Sí es un proceso bien complicado porque como dices, no es lineal, o sea, no es como que digas, ay, bueno, me voy a estar 2 semanas medio agüitada, estar extrañando, pero luego ya sé que no, o sea, puede que subas, puede que sigas bajando, o sea, es como dices, como una montaña rusa, pero el estar preparado mentalmente y saber de que, a ver, así es el proceso y los días bajos, pues mínimo, o sea, sí la vas a pasar mal, pero mínimo saber que vas a salir y que es parte del proceso, la verdad es que ayuda mucho. Y también me encantó cómo mencionabas el hecho de que tenemos que valorar todo lo que hacemos. Porque a veces se nos hace muy fácil como decir, no, pues es que no estoy logrando nada, y es que en México ya estaba haciendo esto y aquí todavía estoy en ceros, o compararnos igual y con otra gente, con nuestros amigos que se quedaron en México, y es como de que, pues sí, tal vez ellos están logrando ciertas cosas, pero tú también estás haciendo, o sea, el hecho de emigrar es una cosa, o sea, de que no es fácil y es un súper logro. El lograr adaptarte a un nuevo país es un súper logro. El aprender un idioma, o sea, es como cada paso que damos, el conseguir un trabajo sin hablar el idioma, oye, es un súper logro. Sí. El trabajo que sea. Y yo no me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Claro. Y como dices, es totalmente un logro. Y sí, veía a muchos amigos, ¿no? Que en el camino se fueron quedando porque Sí. pues ya no compartimos ahorita, desafortunadamente los caminos se dividieron, se separaron y se quedaron en el camino, pero yo los veía y decía, ay, pero extraño, ¿sabes? Algunas veces que que estoy aquí en Alemania, incluso la Sí, comida, ¿no? Que sí. suben sus posts de, ay, comiendo taquitos, y eso, cuando voy a México, ya valoro más las Claro. cosas, ¿sabes? Ya valoro mis tacos, ya valoro mis semitas, que en Puebla se come bien rico, y lo valoras, pero ya tienes otra cara, otra vista, Sí. otro panorama. Sí. Entonces, sí siento que me ha ayudado mucho. La actitud es importante, el ver las cosas con ojos positivos, me ha ayudado mucho a querer y a estar aquí y Claro. seguir aquí, ¿no? En el Claro. camino, porque muchas personas y son también, se les reconoce el decir, ¿sabes qué? No es para mí. Exacto. Y También se es de regresan, valientes. es Sí, de claro. valientes. Pero en este caso, pues yo no me puedo echar para atrás porque mi esposo vive aquí, entonces me ha ayudado mucho a ver ese lado de Alemania diferente y seguir adelante. Eso es lo Claro. que me ha ayudado muchísimo. Bueno, y ahora sí, entrando de lleno a la historia de cómo te convertiste en mamá estando en Alemania, todo este proceso de maternidad que también ha de ser un reto más grande de lo normal. Digo, convertirte en mamá siempre ha de ser un reto, pero también estando en un nuevo país. Cuéntanos cómo fue todo este proceso. Pues bueno, de hecho hace un año, precisamente por estas fechas, el 26 de febrero, nos enteramos que íbamos a ser papás. Entonces, desde que yo me enteré, bueno, nuestra bebé siempre había estado en nuestros planes, desde el día que nos conocimos, siempre habíamos hablado de ella, siempre habíamos querido ser papás en algún momento, y fue una bebé planeada, deseada, y entonces, pues, un 26 de febrero nos enteramos que íbamos a ser papás y mi mundo cambió, Claro. porque yo siempre he pensado que nací para ser mamá, pero ahora que la tengo es totalmente, o sea, la amo y mi panorama, mis expectativas eran bajas a comparación de ahorita que las tengo elevadas Sí. y que me encanta estar con ella y me encanta ser mamá y que haya sido una bebé muy deseada, que es una niña que desde muy chiquita yo me jugaba con muñecas y me soñaba con que siempre decía, o a lo mejor he decretado un poquito mi futuro, pero desde chiquita yo decía que iba a ser mamá de una niña. O sea, yo me veía con tu muñecas chiquita. y de hecho mi mamá Sí. tiene muchas fotos mías con niñas, con muñecas, jugando a ser mamá y paseándolas y cambiándolas. Entonces, ahorita que soy mamá y de una niña, de verdad Lo estoy máximo. es mi máximo, es como mi sueño hecho realidad. Siempre lo vivo así todos los días. Ay, no, qué emoción, qué emoción. Y más que que sea una bebé tan planeada, tan amada, o sea, que era algo con lo que soñaban los Sí, dos como los dos. pareja, que llegara a eso, pero ¿cómo ha sido estar en un nuevo país? O sea, ¿ha sido lo que esperabas? ¿Ha sido más difícil? ¿Ha sido más fácil? ¿Cómo ha Pues sido?
como te contaba, jamás tuve expectativas en cuanto me vine aquí a Alemania y mucho menos ahorita que soy mamá. Jamás me pensé cómo iba a ser. Obviamente, mi soporte siempre ha sido mi esposo porque él me ha ayudado mucho desde el día uno que nos enteramos que íbamos a ser papás. Él me ayudó muchísimo a hacer las citas, ¿no? A dónde tenemos que ir, al ginecólogo, al ver todo lo que conlleva el traer un bebé al mundo. Y él es mi soporte, mi mano derecha en cuanto a todo lo que tenga que ver con burocracia, papeleo, todo eso. Él se encarga y él ha sido mi mayor soporte en esta aventura de paternar y maternar. Entonces, ha sido muy, muy bonito. Sentí que mi embarazo, como te comentaba hace ratito, el embarazo me lo disfruté demasiado. Pero sí, estando aquí en Alemania, sí hay muchos cambios, choques culturales en cuanto a, por ejemplo, yo lo comparaba mucho con México, que a lo mejor ya ahorita viéndolo desde este aspecto, que no es padre compararlo. O sea, no, si estás siendo mamá aquí en Alemania y estás comparando tu vida como se vive en México a cómo se vive en Alemania, yo creo que es un gran error el que comparemos porque muchas veces no se hacen las cosas aquí en Alemania como se tienen que hacer en México o como los hacen en México. Simplemente es diferente. Sí, y lo viví en el primer momento cuando fui con el ginecólogo y pasó una situación del examen de glucosa. Me acuerdo mucho que me molesté mucho porque aquí lo hacen diferente. Y yo quería que lo hicieran como en México, ¿no? Porque yo tenía ese pensamiento. Entonces ahí me puse a pensar, estás mal. Ahí fue con mi primer choque cultural en cuanto a, no compares. O sea, estás aquí en Alemania y mi esposo me decía, Lupita, o sea, ellos tienen el conocimiento, o sea, ellos saben por qué te lo dicen y por qué lo hacen de esta manera. Entonces, confía. Entonces, pues me abría esa posibilidad y dije, tienes razón, o sea, estás en Alemania, no estás en México. Claro. Ábrete esa posibilidad y fluye. Pero que se ha de ser bien difícil, porque al final estás acostumbrado a ver o a ciertas formas de hacer las cosas, y más en un tema como es la maternidad, que me imagino que, digo, yo no soy mamá, pero me imagino que es algo tan nuevo que quisieras tener el control de todo, o sea, que todo sea perfecto, que no haya ni un error. Entonces es como tener que soltar un poco ese control que quieres sobre las cosas y al final dejar que sean de manera diferente, y quizás un diferente que no entiendes, porque ni siquiera son las mismas palabras. O sea, para empezar, la comunicación no es la misma. Si tienes una duda, siento que tampoco es tan fácil como... Digo, al final tenías a tu esposo, que habla perfecto alemán, pero siento que también no es la misma seguridad a que si puedes preguntar o tener una conversación tú directo con tu doctor. O sea, tienes que depender y medio depender de otra persona para medio entender y medio comunicarte, que también siento que es como una... Frustración. Exacto, frustración de decir, es que me quiero comunicar porque es que aquí no puede haber error, o sea, es mi bebé, ¿sabes? Sí, yo le decía a mi esposo, ¿qué te dijo? Pero está bien. O sea, los primeros, el miedo que viene cuando te conviertes en mamá, porque te conviertes desde el día uno que te enteras. O sea, ya eres mamá, ya tienes a una vida dentro de ti y ahora cómo tienes que cuidarte tú para que esa vida fluya y crezca de manera saludable, ¿no? Entonces yo desde el día uno así como, y ahora pues a comer saludable, a tomar, desde antes ya nos habíamos, tanto mi esposo como yo ya nos habíamos pues vitaminado, tomar omega 3, que es importante, ácido fólico, en tomar los dos es importante, tomar las pastillas y ver cómo lo puedes hacer para que pues cuando te embaraces estés lista y estés como... En tu mejor momento, en tu mejor momento, ¿no? Entonces yo desde el día uno pues me preparé en ese aspecto y en cuanto fuimos al doctor pues sí fue el primer como la frustración que da el sí, tengo alemán, pero no el vocabulario de doctores, muy ¿no? específico. Muy específico, ¿no? Y que te hacen el examen estructural y ahora viene el eco estructural, el eco para ver cómo está el bebé. Y a veces no entiendes. Y gracias a Dios mi esposo me acompañó a todas las consultas, de verdad se lo agradezco muchísimo porque fue mi soporte y mi ala derecha en este camino. Pero hay muchas mujeres que están aquí y desafortunadamente sus esposos tienen que trabajar o a lo mejor no se involucran tanto
Sí, no tienen el mismo acompañamiento. Exacto, no hay esa responsabilidad o no sé, como ese apoyo. Entonces, pues yo se lo agradezco mucho a mi esposo porque desde el día 1 estuvo ahí y sí ha sido difícil porque pues es complicado el idioma, también en cómo hacen las cosas aquí en Alemania es totalmente diferente. O sea, totalmente desde que vas al hospital y, por ejemplo, en México podría ser que escuchas el sonido de su corazón a las 6 semanas de que te enteras de que estás embarazada. Y aquí yo lo escuché a las 13 semanas, 14, y sí vienen miedos de por medio cuando te conviertes en mamá, ¿no? En saber si está bien, si viene bien. Que todo esté en orden. Que todo esté en orden, que sea una bebé saludable, que esté creciendo óptimamente y que venga. O sea, que es como que los miedos de mamá, yo me acuerdo mucho que las primeras semanas iba al baño y me revisaba así como que no haya ningún error, ¿sabes? Una mancha de sangre o algo. Entonces me preocupaba mucho y ese estrés o esa ansiedad que da el que te conviertes en mamá y estando lejos, sin tu red de apoyo. Claro, tengo a mis suegros, ¿no? Pero no es lo mismo tener esa red de apoyo en tu idioma, ¿sabes? Claro. En el que esté tu mamá aquí y vea tu panza crecer es totalmente diferente y sí ha sido muy, muy difícil. Pero también, como te digo, la actitud es importante y pues ahora sí que en este camino me ha ido, yo digo que bien, me gustó mucho mi embarazo, me lo disfruté y te comentaba que estaba trabajando, sigo trabajando. Ahorita estoy en mi licencia de maternidad, pero me gustó mucho que mi jefe me dio la oportunidad de vivir mi embarazo de manera tranquila y que desde el día que yo le dije que estaba embarazada, a las 6 semanas de embarazo, me dijo, no, vete a tu casa, disfruta tu embarazo y muchas veces o muchas personas que viven aquí en Alemania o en México no te dan esa oportunidad, ¿sabes? De, vete a tu casa y estás ganando un salario, ¿sabes? Y eso me gustó mucho aquí en Alemania porque tuve suerte. Yo lo llamo suerte. Suerte en cuanto mi jefe me dijo, no, tú vete a tu casa porque también los primeros meses tú sabes, vómitos, náuseas, a mí me agarraba, pero fuerte, que fue muy difícil los primeros meses porque era vomitar día y noche y no puedes comer bien y estás con la preocupación, el estrés de que sí viene bien, pero es que no estoy comiendo bien, suficiente, estará bien y ir al doctor y que no le entiendas es como frustración, pero todo es un proceso y pues yo sentí que salió todo como debería de ser, o también porque estuve tranquila. Y eso me ayudó muchísimo. Sí, que es una superventaja que también he hablado con otras mamás latinas que también están aquí en Alemania. Y es muy bonito cómo al final la ley, obviamente ahí tu jefe fue súper buena onda y te dio un poco más de lo que por ley te deben de dar, pero al final siento que sí la ley alemana apoya mucho más a las mamás en su maternidad. O sea, es como mucho más respetado ese espacio que tú tengas con tu bebé, que lo disfrutes, que estés muy presente, sobre todo al principio, que es súper importante. Y qué bonito que hayas tenido la oportunidad de vivir esta etapa así de cercana, o sea, de tranquila y de cercana a tu bebé, que por aquí anda. Pero que sí, eso me encanta. Eso, o sea, me parece maravilloso cómo le dan ese espacio a la maternidad a las mujeres. No, sí, y eso es lo que platicaba con mi mamá. Cuando vino mi mamá, vino hace 3 meses a darle la bienvenida a su nieta y mi mamá me platicó su historia y me dijo que ella trabajó, o sea, me tuvo a mí, yo nací de 6 meses y desafortunadamente ella se tuvo que ir a trabajar a los 40 días, ¿no? Y ella vivió ese proceso estando aquí antes de que naciera la bebé y me preguntaba de, oye, pero ¿cómo que no estás trabajando? No, pues ya no, mi jefe me apoyó en ese sentido. Y ahora el Mutterschutz, que le llaman la licencia de maternidad, es totalmente diferente a México y eso lo agradezco mucho. Y las ventajas que tiene el venir a vivir aquí a Alemania es esa, el que puedo tener a mi hija y estar muy segura en que mi plaza de trabajo
está Sí, ahí, ahí. me está esperando y el día que yo ya tenga que regresar a trabajar, ahí está y gano mi dinero y estoy tranquila Sí. viviendo mi maternidad como la tengo que vivir, tranquila, Sí. 100% enfocada a mi hija y eso me gusta mucho de Alemania. No, sí, que son súper ventajas que me parecen increíbles, que jamás Sí, verías en México y que creo que también es muy importante, como dices, el estar tranquila y disfrutar cada una de las etapas y más una tan importante que es convertirte en mamá y más en un país diferente en el que pues no tienes quizá las mismas herramientas que podrías tener estando en México de pues preguntar a gente cercana, ¿no? Que sea tu mamá, que sea tu tía, que si te van a cuidar al bebé, o sea, quizá no tienes tantas, porque no, tu red de apoyo no es tan grande como ujú. sería en México, pero, y justamente eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido o quién ha sido esta nueva red que tienes que crear convirtiéndote en mamá en un nuevo país? Pues ahorita mi red de apoyo es mi esposo y mis suegros. La verdad es que agradezco mucho que desde el día, como te comentaba, mis suegros me han brindado su apoyo Sí, al 100% desde que éramos novios y eso me gustó mucho porque habla de una familia bonita, de que me siento amada, me siento bendecida, me siento aceptada y acobijada. Y entonces mi suegra desde el día uno que me conoció, me ayudó con el alemán y ahorita, bueno, su nieta, ¿no? ya sé. Entonces, ¿qué más no puede hacer mi suegra? Mis suegros van y desde que estaba embarazada, oye, ¿qué se te ofrece? Y que tenían los vómitos y mi suegro, oye, ¿qué se te antoja? Yo te lo hago. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas con el doctor? ¿Qué les dice, no? Que están muy como, no sé, como que se preocupan mucho, muy Están muy al pendiente. curiosos, Sí. sí, al pendiente y eso me gusta. Ellos son mi red de apoyo, también mis amigas que se han convertido en las tías de mi hija, las siento como muy Claro. cercanas que pues ahorita a nuestra edad es muy difícil el crear vínculos Sí. afectivos con personas y más que estás en un país que es muy Sí. difícil encontrar a gente, pero en el camino me he estado encontrando a gente valiosa, a personitas muy bonitas y pues ellos son mi red de apoyo, mis amigas, mi esposo, mis suegros, los primos de mi esposo, ellos me han apoyado al 100% y es importante tener esa red. Y pues no nos vamos muy lejos, también me siento muy acobijada aquí en Alemania porque a diferencia de México, tenemos un seguro Sí, que nos ayuda mucho, claro. ¿sabes? El seguro de gastos médicos o el seguro que engloba todo y eso lo hace más tranquilo, más Sí, cien por relajado en el ciento. aspecto económico. Sí. Entonces eso me ha ayudado también muchísimo a disfrutar mucho mi Sí. maternidad, a no preocuparme por me va a alcanzar, tendré, podré. Sí. Entonces es muy importante también el ver eso, ¿no? Las oportunidades que te brinda Alemania en el aspecto de seguro social, lo veo muy diferente en México. Y eso es lo que veía y hablaba con mi mamá hace poquito, de que mi mamá me decía, o sea, ¿pero cómo? O sea, ¿no pagaste ginecólogo? ¿No pagaste? No, todo lo paga el seguro. Desde, desde Todo, que, sí. desde que me enteré que estaba embarazada, todas las consultas, bueno, desde mucho antes, ¿sabes? O sea, Sí, sí. consultas dentista, ginecólogo, si te sientes mal, tuve un accidente y Todo antes está todo cubierto. está cubierto y eso te da también seguridad. Porque en México, desafortunadamente, el Estás en seguro el limbo, médico, sí. en el seguro social, no Sí, es no. tan bueno. No, no, no. Y está Hablando, demasiado saturado. O sea, es una locura. es bueno, desafortunadamente hay mucho, está muy saturado, ya no hay tantas posibilidades. Una consulta que te la tendrían que dar en una semana dura 3, 4 meses, tienes que Sí. esperarte que te den una consulta. Si tienes un seguro hablando de Sí, sí, seguro sí, sí. social, seguridad social que le llaman en México. Pero y si no lo tienes, tienes que ir a un ginecólogo particular. Y pagar ¿Cuánto te, todo. O sea, un parto en cuanto te sale. en O sea, cuándo te es algo sale? caro. Pero sí, sí. Y justo me encanta que hayas tenido como la oportunidad de hacer esta comparativa con tu mamá, que al final también lo vivió ella en México, y que puedas realmente ver
los pros y cons, ¿no? De una maternidad acá en Alemania. Y sí, al final es súper, o sea, cuando yo hablo con mamás como tú, digo, qué bendición poder vivir la maternidad en Alemania, que no te estás preocupando por gastos, que todo está cubierto, que al final sabes que es gente profesional que te está atendiendo, que sabes que puedes, tienes que dejarte trabajar cierto tiempo y te puedes dedicar a ser mamá. ¿Qué otra cosa crees que haya sido como algo importante que haya, o sea, que haya hecho la diferencia de haberte convertido en madre aquí en Alemania a haberlo sido en México? Pues mira, aquí en Alemania, cuando te conviertes en mamá necesitas buscar a una matrona, que le Ujú. llaman, una Hebamme. Y esa matrona yo la veía como muy ya pasado, ya pasaron muchos años Y para... eso ya no se Eso usa. ya no se usaba, ¿sabes? En México eso no existe en México. Y aquí me decía mi esposo, no, pues ahora hay que encontrar a una matrona, hay que buscar cuál matrona es la ideal para que nos oriente y nos apoye en este proceso del embarazo. Y yo decía, pero como matrona, o sea, eso no sé, no, O sea, en ¿cómo? México, o sea, en México lo usábamos, pero hace muchos años. Pero, y me decía, no, sí, aquí se utiliza matrona. Y eso me gustó muchísimo porque la matrona te orienta y te da la seguridad, te brinda la seguridad que necesitas para vaya la redundancia, para sentirte segura en tu embarazo, en que te vaya cobijando, en que te vaya pues resolviendo las dudas que tienes como madre primeriza, ¿sabes? O sea, en cómo cambiar un pañal o en este aspecto yo busqué a una matrona que se enfocara en parto humanizado sin dolor. Ok. O sea, el parto humanizado que conlleva al tener un parto natural, eh, que no vengas con tanto dolor, que fluyas dentro de tu proceso de parto y ser lo más natural posible. Entonces yo y mi esposo buscamos a una matrona que nos ayudara mucho en ese aspecto y también lo cubre el seguro. Qué bendición. O sea, y Entonces ella está desde antes, o sea, desde antes yo del tuve parto. antes y después. Ah, Puedes tener ok. antes. La matrona la utilizan a veces o muchas veces o más común Ok. después. Ok. Pero yo tuve una antes para que nos preparara en el parto, para que nos sintiéramos seguros, para que, pues es que somos primerizos, ¿sabes? O sea, Sí, de sí, verdad sí, no sí. teníamos ni idea de qué venía, de todo lo que conlleva ser padres, el cómo respirar, también la red de apoyo de tu esposo de primera mano, o sea, él Claro. cómo te tiene que ayudar en el aspecto de cuando venga el bebé, ¿no? Cómo tiene que portarse, ¿Cómo tiene que actuar? ¿Qué tiene que hacer? exacto, Todo. cómo tiene que actuar. Entonces, porque tú estás Sí. en ese rollo No, no, ni siquiera hayas del de dolor, pensar no, bien qué onda. no, no, no. Entonces, y la matrona para eso sirve, para ayudarte con tus dudas, si tienes alguna duda de cómo vas a fluir o, no sé, en el aspecto de qué medicinas o qué le tienes que dar al bebé o cómo lo tienes que cambiar o ese Qué tipo de padre. dudas que tienes como mamá, ella te los No, o resuelve. sea, y ha de ser increíble y más no teniendo a tu mamá aquí. O sea, que luego son cosas que al final yo pensando, yo diría, yo todo le pregunto a mi mamá porque también es mamá y ha de saber. Pero si no la tienes aquí de primera mano, también pues te ayuda un poco, ¿no? A sentir esa seguridad que quizás sentirías teniendo a tu mamá o a tu tía o a tu abuela, o sea, gente, a mujeres cercanas que también sean madres, pero que no las tienes aquí de primera mano. Bueno, tienes a tu suegra, claro, pero siento que es diferente con tu mamá. Y al final, el tener a una persona profesional en la que puedes confiar y que le puedes estar preguntando todas esas cositas, también ha de ser un súper alivio de decir, Sí, bueno, me siento segura porque también tengo a esta figura que de manera profesional me está dando como esas asesorías y que sí. está cubierto por el seguro, No, y aparte. sabes qué, que ahorita con las redes sociales, gracias a Dios, tenemos, yo siento a mi mamá aquí cerquita, Sí. ¿sabes? Porque basta con llamarle por videollamada y hacer la videollamada 1 o 2 horas y contarnos el día. Yo le llamo todo el día, o sea, le llamo 1 vez o 2 veces por día y la siento aquí cerquita, ¿sabes? Sí, Pero obviamente no es lo mismo que te sí. acompañe a una consulta con el ginecólogo y que vea y que esté ahí de la mano contigo, ¿sabes? Pero sí ha sido difícil en ese aspecto, pero también me ayuda mucho a tener esta red de apoyo cerquita también, como tengo a mis suegros que han estado ahí al 100% preguntándome y qué se te antoja. Mi suegro me preparaba de comer, me prepara de comer aún, de qué se te Ah, mi antoja, si vida, te qué lindo. enfermas, y
ellos han estado ahí al pie del cañón y eso me ha ayudado muchísimo también a esa red de apoyo. Y te digo que el seguro que tenemos aquí en Alemania es totalmente diferente a México y eso te brinda seguridad. Claro. El que tengamos una matrona te ayuda porque hay veces que dices, no, pues yo lo sé, Sí. porque vengo de una familia que tiene muchos sobrinos, entonces yo lo sé, yo tengo la noción, pero no es lo mismo cuando tienes a tus hijos Claro. y que ya aquí hay O sea, otras... es que no quieres que todo sea perfecto. O sea, yo creo Exacto. que no, o sea, te da miedo tomar cualquier decisión y equivocarte, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Sí. El hecho de que me convertí en mamá, ya cuando estaba embarazada decía, ¿seré capaz de ser buena mamá? ¿Estaré con las herramientas necesarias? ¿Tendré las herramientas necesarias para convertirme en mamá? Obviamente dudas, ¿no? Mucho de tu capacidad como mujer, como el simple hecho de cuando estás embarazada tienes muchísimo miedo. A mí me pasó que desde el día 1 tenía mucho miedo en cuanto a si el bebé venía bien, ¿no? Claro. O sea, me revisaba, iba al baño y la ansiedad de que te da De que todo salga perfecto, por favor. el que todo salga perfecto, el que todo se dé como tú piensas o esperas que se dé. Entonces, sí, me costó un poquito al principio con el ginecólogo, pues en otro idioma y todo. Obviamente, cuando fui a México el año pasado, en mayo, fuimos de vacaciones y aproveché para visitar a mi ginecólogo, pero creo que es necesario el que brindes 100%, que brindes la oportunidad Sí. de aceptar y de abrirte a lo que los doctores aquí te brindan, Claro. ¿no? Porque no son malos y también saben hacer su trabajo y hasta me puedo atrever a decir que son mejores, podríamos Claro. decirlo, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho pues, a que no esté comparando tanto México Sí, con quitar ese chip, Alemania, ¿no? porque muchas veces comparamos, te digo, en redes sociales hasta nos comparamos con la vida Sí. de otros y no sabes el detrás que hay, Claro. ¿sabes? Entonces, yo al principio empecé a comparar y dije, no, ya no voy a empezar No a comparar funciona. mi ginecólogo con él. O sea, 100% me abrió la posibilidad, él sabe hacer su trabajo. ¿Y cómo fue? Y fluyó muy bonito y mi ginecólogo, yo estoy muy agradecida con todos los médicos de aquí. Aquí en Alemania, otro choque cultural es que cuando yo tuve a mi bebé, no estaba un doctor o una doctora. Nada más estaban las matronas. Nada más hay matronas. Y eso me encantó. Y jamás me puse nerviosa. Mi Ay, no, hija... siento que yo sí me hubiera puesto nerviosa, pero por justo la idea que Sí, tenemos. es que tenemos ese chip de México de que Sí. una persona... Tienen que estar los doctores Sí, ahí todos. es que en México, esa es Sí. la otra cara de la moneda, ¿sabes? O sea, yo venía en México tengo primas que tuvieron partos y me acuerdo que hasta decían, yo quiero que mi hijo, o sea, en México tú decides hasta la fecha que quieres que Sí. nazca, ¿sabes? O sea, y aquí no, aquí es natural, o sea, nada de que quiero que nazca un 6 de noviembre o nada, quiero que nazca, es que este día, no sé, quiero verme perfecta. Y siento que ahí en México está esa cosita, ¿no? No sé, ahorita hay muchas mujeres en redes sociales que me encuentro que quieren hasta salir, yo no sé, y de verdad respeto mucho. Cada decisión de el que quieras maquillarte el día de tu parto, lo respeto mucho, pero no lo tomo. O sea, el que quieras tener tu parto maquillada y sin dolor y verte perfecta. O sea, obviamente cuando yo veía las redes sociales estando embarazada, yo decía, es que como una persona puede estar Tan perfecta. tan perfecta, bien fresh en un labor de parto. Es que no es así, ¿sabes? Las redes sociales te venden muchas cosas Sí. que en realidad no lo son. No son reales. No sí. son reales. Entonces, por ejemplo, en México, que se acostumbra mucho a que el doctor o haya muchos doctores en la sala de partos y el anestesiólogo Sí. y que se usa mucho el epidural y que es un parto sin dolor, que te ponen el epidural y es medicina y eso también afecta al feto. Yo estuve ahorita en ese proceso de las matronas. Me comentaba mi matrona, es que hay muchos estudios que dicen que la epidural no es tan buena para el bebé, ¿sabes? Porque es medicina y le estás ahora sí que introduciendo a tu cuerpo y
pasa también al bebé ese analgésico que sí te quita, pero no al 100%. Entonces, hay muchos tabús, hay muchas cosas en redes que ves en Latinoamérica, o yo veía en México que, por ejemplo, una mujer o una influencer perfecta, su vida perfecta con hijos, que ahorita yo teniendo a mi hija de 3 meses es totalmente No es diferente. así. No es así. A veces hay días en los que ya quiero tirar la toalla y hay días en los que me siento mala madre en el decir, o sea, a veces me pregunto si tomé la mejor decisión de Sí. ser madre, ¿sabes? Porque a veces no es fácil, no es sencillo ser mamá. A veces hay muchos, por ejemplo, yo viví una infancia totalmente diferente y hay cosas que no me gustaron dentro de mi infancia de educación y no quiero cometer esos errores con mi hija. Y a veces yo me pongo a pensar si estoy haciendo bien mi trabajo o si no, o tanto, no sé, si se pegó o si, no sé, todo lo que conlleva el cuidar a un bebé y que te preguntes, ¿lo estaré haciendo bien? Claro. O habré tomado la mejor decisión en hacer esto para ella o no sé, muchas cosas. No, es que sí ha de ser algo súper duro porque al final eres nueva totalmente, es un mundo la maternidad, o sea, de verdad es un mundo pero sí, como dices, lo importante de no comprarte todo lo que ves en redes para empezar y también el aceptar cosas diferentes, o sea, y que también qué padre que tengan aquí la oportunidad de buscar una matrona que piense igual que tú y que quiera, o sea, que más bien que tú quieras como irte hacia ese lado, ¿no? Porque siento que también, digo, nunca he tenido hijos en México, pero siento que es como, está muy marcado como tiene que ser siempre, o sea, como que no hay tanta opción, porque es Sí, siempre como con ginecólogos, con doctores y como siempre el mismo camino. Y qué sí. padre que aquí también hayas, por lo que entiendo, como que puedes encontrar una persona que piense más o menos como hacia cómo tú quieres llevar tu parto o tu maternidad en general y que te pueda guiar en la manera en la que tú quieres llevarlo. Siento Exacto. que importante. Sí, exacto. Yo desde antes de convertirme en mamá, yo decía que yo quería ser mamá y que quería mi parto en agua, Ujú. sin dolor, sin epidural, sin ningún analgésico. Yo desde muy chiquita no sé quién me metió esa idea de que quería un parto en agua. No sé de dónde lo vi. Y yo desde chiquita decía, es que yo voy a ser mamá, pero yo quiero tener a mi hija de manera natural, sin ningún Anestesia, medicamento, nada. anestesia. Quiero sentir el dolor y siempre lo había visto Pensado así. así, pensado así. Y yo decía, no, yo quiero un parto donde quiero vivir la experiencia, ¿sabes? Y venir aquí en Alemania y contarle a una matrona mi sentir, lo que yo quería, lo que yo deseaba, y ver a alguien y decir, no, sí lo puedes hacer. Es que aquí sí puedes tener tu parto en agua. Y me sorprendió mucho porque yo dije, ¿cómo? ¿Es posible el que sí pueda tenerlo? A lo mejor en México no hay tanta esa oportunidad No, porque te cuesta. cuesta. Y aquí con el seguro de gastos lo cubre. Entonces, o sea, y hay un abanico de posibilidades de cómo puedas tener a tu bebé y que la matrona haya encontrado una matrona que tenía esa ideología de parto humanizado sin dolor, me gustó mucho porque me hizo sentir segura y que a lo mejor mi idea de que cuando estaba chiquita no estaba tan loca como Sí. lo había imaginado y eso me gustó. Y como te comentaba, cuando nació mi hija, había en la sala nada más estaban las matronas, no Wow. hubo ningún doctor. Y eso me gustó mucho porque los doctores respetan el área de las Sí. matronas, ¿sabes? No se meten con su área. Nada más me acuerdo que entró el doctor, bueno, y eso ni siquiera yo lo vi porque me dijo mi esposo, que entró a quitarle del cordón umbilical Ok. una muestra de sangre y eso fue la participación del doctor aquí en Alemania. Y eso me gustó mucho porque fue bonito el que respeten la área Lo que de... tú, Cada quien sí. respeta su área. Y lo que tú querías al Y lo final. que yo quería, respetaron al 100%, ¿no? Yo le decía a mi suegra, yo quiero un parto en agua. Y aquí en Alemania hay partos en agua y hay más partos en agua de lo que Wow. tú te puedes Qué imaginar. valientes. Y eso me gustó mucho. Y en México no hay. Y si hay, cuesta. O sea, en el Seguro Social de México, Sí, el que no. tengas un parto así No hay tanta no es atención tan personalizada, tan siento. personalizada y aparte no hay tanta capacidad para recibir a tanta gente. Y eso me gustó mucho en Alemania, el poder tener un parto tan tranquilo, tan humanizado. Sí fueron
varias horitas. Como te comentaba, tuve un parto de 50 horas, pero un parto en el que ahorita yo lo recuerdo con tanto amor y que estuvo mi esposo ahí apoyándome y mi mamá, que eso también Claro, qué no es lo bendición. mismo, ¿sabes? O sea, el tener ya aquí a tu mamá, eso también me brindó más seguridad. Entonces, afortunadamente mi mamá pudo venir 3 meses a estarse aquí, a vivir conmigo esta experiencia de mamá primeriza. Sí. Y entonces, pues tuve mi parto en agua. Sí se logró, Wow. parto en agua, sin dolor. Eso no te lo puedo asegurar porque tuve mucho dolor. Eso de parto humanizado sin dolor, Muy humanizado, pero la Muy parte del humanizado, dolor... pero mira, ahí te lo vengo, pues no sé, no te lo vengo manejando el sin dolor porque sí, la verdad fue un No, por eso digo parto. que qué valientes. Sí, fue un Sí parto de es- 50 horas que yo ahorita me pongo a recordar ese suceso. Digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo logré? 50 horas de parto. Los dolores, yo me acuerdo que hablaba con muchas personas, me decía, ay, no te preocupes, dice, ¿has tenido tu regla, tus días? Ese dolor, pero multiplicado por 1000. Y yo decía, yo tuve muchos, no sé, cuando estaba en mis días, tuve mucho dolor, o sea, era Los cólicos, siempre, sí. mis cólicos han sido brutales. Entonces yo cuando Y tú, estaba... bueno, una más. Sí, yo dije, ay, no, no va a ser tanto porque pues si tengo mucho dolor, yo creía que mi umbral del dolor era muy alto y no, la verdad es que No, es que sí ha de ser una locura. no te puedo describir el dolor, o sea, sientes que te partes, eso de que dicen que cuando tienes un parto sientes que todo es como equivalente a romperte muchos huesos. Yo sí lo creo posible porque Sí me de imagino, verdad qué locura. fueron 50 horas de mucho dolor, pero yo sabía que el camino era... Que lo iba a valer al final, ¿no? Sí, exacto. Y me gustó mucho porque las matronas me brindaron esa seguridad desde que empecé mi labor de parto. Fui al hospital porque ya me iba muriendo de dolor y las matronas me decían, es que apenas has dilatado 1 centímetro. ¿Y O sea, tú qué? y yo, pero es que no es posible, este dolor se siente como si te estás quebrando por dentro. Ya, yo pensé que ya venía en la cabeza, ¿sabes? Pero no, las matronas Qué ayudaron bien. mucho y me gustó mucho porque, te digo, los doctores en ningún momento se metieron al trabajo de las matronas y les brindan 100% el espacio y les dan Sí. toda la seguridad y todo lo que necesitan. Y la tuve en el hospital. Y respeto Con total a todo. lo que tú querías. Y Eso está respeto. Y sabes, perfecto. Kike, ya con 50 horas yo ya... mi hija nació un martes y ya el martes a las 2 de la tarde yo estaba en un grito. Yo ya estaba como en shock, como ya en estado de... Qué fuerte. Yo estaba en trance. Era tanto el dolor que ya lo único que quería es que saliera mi hija. Y lo que pasó antes del parto es que aquí en Alemania haces una Anmeldung, que le llaman, un registro. Vas a diferentes Krankenhaus, a diferentes hospitales, y vas viendo cuál te brinda lo que tú necesitas, ¿sabes? Entonces yo fui al hospital y me hicieron el registro y me gustó mucho ese hospital. Y cuando me hicieron el registro me preguntaron que cuáles eran mis deseos como madre. Entonces yo al momento de hacer ese registro yo dije, yo quiero 100% parto en agua, o sea, yo quiero de la plan A al plan Z parto en agua. Y si por alguna complicación mi hija no puede nacer de manera natural en agua, lo que le llaman cesárea, que sea el plan Z, Ajá, de pero lo que primero... último caso De la posible. última, exacto. Pero el primer caso, la primera opción es natural y en agua. Y me dijo la matrona que hace ese registro, me dijo, perfecto, yo lo voy a anotar. ¿Qué otro deseo tienes? Y a mí se me hizo muy fácil decir que quería sin epidural. No quería nada de analgésicos porque, según yo, quería vivir mi... Qué locura. Sí. Es que no me lo puedo ni Quería imaginar, te lo juro. quería hacer mi parto, quería sentir mi parto como realmente como se siente, ¿no? Entonces me dijo la matrona, perfecto, entonces aquí voy a poner sin epidural, ¿no? Y yo, bueno, sí, sin epidural. Y cuando es la hora, ahora sí mera que hora. la mera hora, no, hombre, ya me andaba arrepintiendo de haber dicho que no quería epidural.
como hacen un registro, ellos deben aceptar lo que tú dijiste en algún momento. Entonces, pues obviamente las matronas respetaron hasta el último momento mis decisiones. Entonces, yo ya estaba el martes, desde el domingo empecé con los dolores. Ya el martes No, te ya no imaginarás podías, cómo estaba claro. cansada, sin dormir, con los cólicos, bueno, con los dolores de parto al 1000. Entonces, cuando yo ya estaba en la crisis, empecé ya como a decirle a mi esposo, porque antes de tener a mi bebé hice una plática con mi esposo y yo le dije, mira, si yo estoy en un mar de lágrimas, que estoy con mucho dolor, tú no me hagas caso. Yo quiero parto natural, yo voy a querer parto y sí lo voy a lograr. Tú no me hagas caso. Ya cuando me veas que estoy muy, muy mal, bueno, ahí ya tú metes tu cuchara y dices, bueno, a mi esposa que Ya, póngale algo, por favor. ¿no? Yo lloraba. Ya a las 2 de la tarde decía a la matrona, por favor, epidural y cesárea. Y me decía la matrona, no, es que tú lo dijiste. Y sabes que aquí en Alemania respetan mucho la salud de tu bebé, no tanto tú, sino la salud de tu bebé. Y mi bebé venía muy bien, o sea, venía con el cordón súper bien Todo para perfecto. nacer de manera natural, todo perfecto, la placenta muy bien, líquido amniótico. Ya hasta el final yo rompí fuente que no me di cuenta porque aquí en Alemania, bueno, o al menos en mi experiencia en el hospital, me metieron como 3 veces a la tina con agua calientita para disminuir mis dolores del parto. Y me gustó mucho porque eso me ayudó mucho a que fluyera y aguantar y a que dilatara más, porque muchas mujeres, o a lo mejor hay muchas mujeres en casa que me van a decir, ay, pero es que yo dilaté, no sé, hasta 10 centímetros en 3 horas, o cada cuerpo es diferente. Y yo, aunque tomé muchísimos cursos antes de tener a mi bebé, de cursos con la matrona, me metí a Kanga Training, que es baile cuando estás embarazada y haces como una serie de ejercicios con baile. Y también me metí a cursos de natación de embarazo. Okay. Y aún así ¿Tú estabas preparada? Yo ya estaba preparada. Yo pensé que mi hija iba a salir en 3 minutos, ¿sabes? O sea, bueno, no en 3 minutos, pero no tantas horas como fueron las que yo viví. Entonces yo pensé que iba a ser mi parto muy, muy tranquilo y yo no sé qué pensaba. La verdad es que cuando eres mamá primeriza no sabes a lo que te enfrentas hasta que lo estás viviendo ya en carne propia. Y hasta tomé acupuntura para que pudiera mi suelo pélvico abrirse de manera rápida y tener una dilatación bastante óptima y rápida. Y no sirvió. La verdad es que no sirvió porque mi cuerpo reaccionó de manera diferente. Sí. Entonces, hasta hubo masajes. Mi esposo me daba masajes y todo para que pudiera dilatar de manera rápida, pero tampoco se logró. Entonces, me gustó mucho que la matrona, ya al final, ya cuando me estaba arrepintiendo, la matrona habló muy fuerte. O sea, yo creo que pensó que yo no hablaba alemán, porque yo en todo ese momento que estaba en mi labor de parto yo hablaba español. La matrona habló con mi esposo y le dijo, claro, es que ahí había dicho que yo había hecho un curso de parto humanizado sin dolor. Entonces la matrona como que ya estaba como un poco, no sé, como que me veía como muy feliz en ese aspecto de que quería, o muy positiva en parto natural, pero ya no le estaba gustando la idea de que ya me andaba arrepintiendo y quería cesárea. Y aquí en Alemania, aunque quiera cesárea, los doctores son, bueno, más bien las matronas son las que toman la última decisión si vas para cesárea. Que en el caso de cesárea podría ser que la vida de tu bebé corre riesgo y que a lo mejor tiene cardiopatía o tiene que ser una emergencia, o en su corazón, o cuando te están explorando, cuando vas a ser mamá, te ponen un aparatito para checar los latidos de tu bebé y las contracciones y cómo van las contracciones. Entonces, mi bebé venía muy bien. Entonces, no había opción más que parto natural y ellas respetaban el que yo quería desde hace mucho tiempo y mi ilusión era parto en agua. Entonces, ellos ya al final como que no sé, como que la matrona siento que se desesperó porque ya llevaba mucho tiempo conmigo, yo creo. Entonces empezó a hablar en alemán y les empezó así como a decirlo sarcásticamente como de, ay, es que, claro, como hacen sus cursitos
parto humanizado sin dolor, creen que un parto no va a haber dolor, pero obviamente sí hay dolor, no sé quién les maneja la idea. Entonces empezó como a hablar en cierta manera fuerte, Sí. que yo lo entendí perfectamente en alemán y me puse a reflexionar porque sí, ya estaba cansada, pero yo sentía o sea, que yo ya estaba preparada para tenerlo natural, pero se me hizo muy fácil irme por la tangente y decir, quiero parto cesárea o sea, como que estaba viendo más por mí. Bueno, pero es que obviamente en ese Sí, yo momento lo sé. tú, o sea, no estás al 100%, o sea, es que es una locura, no sabes qué está pasando. Aparte, no sabías si era, o sea, si era normal, si algo estaba pasando, porque también la idea que te habían vendido, que tú habías entendido, era muy diferente. ¿Sabes qué? Que en el curso, ahora sí que una cosa es lo teórico y otra cosa es totalmente la práctica. O sea, porque en el curso te pueden Claro. decir las matronas que no vas a sentir dolor y que te imagines una rosa y que hagas masajes y que te pongas a... A mí me decían muchas cosas, ¿sabes? Pero ya vivirlo y sentir el dolor ya es totalmente diferente. Y que yo sentía que podía porque me daban como esas herramientas en las que me daban seguridad. Pero a la mera hora es otra cosa. Sí, es otra cosa. Entonces, obviamente la matrona me decía, o sea, cuando empezó a decir eso de que la gente cree que el parto humanizado es sin dolor y que empecé a como a hilar y estaba viendo Y más tú, por ay, mí sí mi es dolor cierto, de sí. por qué estoy pidiendo una cesárea. O sea, realmente la cesárea le conviene a mi hija porque es una operación, o sea, te abre. Y entonces, ya cuando empecé a escuchar a la matrona que le decía a mi esposo, es que, pero si quieres comprometer la vida de tu hija, o sea, como que estaba hablando en tercera persona, pero como que me estaba diciendo como muy, Sí. como indirectamente, pero muy directo hacia mí, ¿sabes? Entonces yo decía, o sea, realmente el dolor sí es fuerte, pero sí puedes, o sea, tu hija viene bien, está... Y las matronas saben lo que Sí, están haciendo. sí, sí, Entonces, y me están dando la oportunidad de que mi hija nazca como yo Tú quería, quieres. en agua. Entonces, incluso me metían en la tienda, te digo, me metí como 4 veces y me gustó mucho y pues sí fluyó. Eso que lo dijera como sarcásticamente y que me diera como un Ey, toc, o sea, tú como un pediste clic, esto. como tú pediste esto y ahora ya te estás arrepintiendo. O sea, eras como aquí nuestra, no sé, como que sentía que ellas me veían como muy positiva de que eso sí, tenía los dolores y todo y sí eran unos dolores muy fuertes, pero no gritaba, o sea, como que estaba viviendo mi proceso y también me ayudó a las respiraciones Claro. que, Sí, que habías aprendido que había a... aprendido en ese curso y que me ayudó también mi esposo a fluir. Pero ya después, cuando pasó eso y escuché lo que le dijo y obviamente le entendí alemán, le dije a mi esposo, ponme ángeles azules y yo voy a tener a mi bebé como yo deseaba y tiene razón. O sea, sí, yo sé que cuando se Sí. compromete la salud van a hacer algo, pero en esta ocasión mi hija, su corazón estaba súper bien y se movía. Todo el embarazo se movió muchísimo y justo en el parto ella se movía Ya demasiado. sabía, ya Ella ya sabía que estaba ya iba. muy feliz, Sí. ella ya sabía que iba a salir y seguía moviéndose. Entonces yo decía, bueno, todos están bien, solamente falta que tú des tu parte en aceptar el dolor, El en que último fluyas con empujón, el último pero empujón. sí. Sí, yo sé, ya estaba muy cansada y todo, pero me gustó mucho que hasta el último momento respetaron y me ayudaron en ese aspecto. Claro. Y aunque yo quisiera la cesárea, no me lo iban a hacer. No me lo iban a hacer porque yo había firmado un registro. Que era la que no, última de las últimas no, opciones. y a lo mejor si yo no hubiera dicho eso, a lo mejor también ellas no me hubieran dado la opción de cesárea porque mi hija venía bien. Entonces tuve a mi hija en parto natural, en Con agua, dolor. con dolor, sin Pero bueno, epidural, pero se logró. pero se logró. Y ¿sabes Qué qué? padre. Que ya cuando nació, Se te olvida. se te borra el Sí, dolor. sí, sí. Ya Muchas cuando mamás han ves dicho eso. a la bebé aquí, a mi bolita que nació en su saco amniótico, no sé, la matrona se sorprendió mucho porque mi bebé venía en su bolsita. No vino como los vemos en las películas No que sale inventes, qué primero en la locura, sí. cabecita y así. No, ella vino en un solo Con el esfuerzo. paquetito. Con todo el paquetito en una bolsita. Obviamente ya la Sí, bolsita claro. ya estaba rota, ya había roto fuente, pero era como un globito. Ay, Y mi fue muy vida, mágico ver, sí fue sí. choqueante el ver a la bebé en su... Literal en su- como está en tu panza. Sí, como está, y me tocó ver también la placenta, porque la placenta no salió luego, luego.
Y las matronas se sorprendieron mucho porque me dijeron, ajá, o sea, ya te tenemos que sacar, ¿no? Porque la placenta se tiene Sí. tienen que hacer su proceso quirúrgico, bueno, cortar el cordón y ver que tú estés bien también y checar que como tuve el parto en agua, tenían que checar cuánto nivel o cuánto sangre había perdido. Okay. Entonces, como no había bajado la placenta, pues me dijeron, ya tenemos que sacarte. Y me gustó mucho porque todo respetaron, o sea, y me gusta mucho aquí en Alemania, y no es, ahora sí que no quiero comparar, pero es que en México tenemos mucho el que nace la bebé y se la llevan, te la retiran. Okay. No es en contacto piel a piel, o sea, como que siento que en México es todo muy... Es más automático, siento yo. Automático, como que tienen pum, sus procesos. Pum, 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 pum. O sea, no, como decíamos, como que no es tan personalizado el proceso de cada mamá, como que es más automático el proceso. O como que siento que, ¿cómo lo podemos decir? Para que no suene, o la gente que nos ven no se lo tomen personal, pero en México hay muchos como que lo tienen muy sistematizado, ajá, podríamos decirlo, como que ya tienen su plan A, o sea, como que tienen todo su A, camino. B, C, D, su caminito de nace bebé de manera parto natural. Nace bebé, quito sangre, limpio, quito moquito, uh-huh, quito todo esto, peso, y ya hasta el final se lo doy a la mamá. Y aquí me encantó muchísimo porque tuve a mi bebé, respetaron el contacto piel a piel en agua, disfrutamos mi esposo y yo a la bebé, en ningún momento se la llevaron. Desde que nació, no se la llevaron, no la retiraron, todo el tiempo estaba al lado mío. Mi esposo estaba viendo en la sala aquí en Alemania. No es como un quirófano. Okay. Aquí es una sala, literal, donde está la bañera. Tienen unas mesitas donde hacen Untersuchung, que le llaman su primer registro, su primera valoración, en donde ahí tienen la pesa para medir sus productos, sus utensilios que van a ocupar, la camilla y una como sillón de lactancia. Uh-huh. Está muy bonita la sala, es muy cómoda porque nada más es tuya, con tu baño y con tu esposo, claro, y no se ve tanto como un quirófano y no te da tanto miedo, los nervios que te podría haber dado. Como que está más cozy, ¿no? Como más estaba más en confianza, exacto, en seguridad. Incluso hasta las paredes estaban como con tulipanes bien bonitos, rosas. Toda la atmósfera estaba muy bonita y me gustó mucho porque también nos ayudaron y nos dijeron que si queríamos, uh-huh, podíamos entrar con una bocina. Entonces nos ayudaron también a que mi parto fluyera con música. Y yo ya estaba como en un grito, entonces me enfoqué en mi parto y se lo ofrecí a Dios y pusimos canciones de Dios. Entonces mi hija nació con canciones de Dios, entonces fue toda una atmósfera y hasta bajaron las luces las matronas para que el parto fuera lo más tranquilo, como yo me sentía como en un spa con velitas y todo muy bonito y eso hizo que también fluyera todo. Oye, qué increíble experiencia, o sea, qué padre que hayas podido vivir pues tu parto y toda tu maternidad de una manera tan bonita y tan especial y tan respetado a como tú lo querías vivir, que creo que es como la tendencia o a lo que deberíamos aspirar todos, que es justamente como una maternidad y un parto humanizado y respetar mucho a la mamá y la conexión que la mamá tiene que tener con el bebé. Así que, o sea, qué increíble las facilidades que tienes aquí en Alemania, la seguridad que tienes aquí en Alemania y el apoyo que también hacen, o sea, encontraste en las matronas, en toda la gente que estuvo a tu alrededor en este proceso. Digo, obviamente tu esposo, tu familia política, tu familia de tu mamá que pudo venir. Qué bonito que hayas podido vivir esta etapa de esta manera. Y ya un poquito para ir cerrando. Ahora sí que viene la parte 2, ya teniendo a tu bebé en una familia intercultural, ¿no? Tú con toda la tradición mexicana, tu esposo pues 100% alemán. ¿Qué planes tienen para justamente la crianza o el crecimiento de su bebé? ¿Qué idioma van a hablar? ¿Cómo la van a educar? O sea, porque también ha de ser todo un tema, ¿no? Sí, ese reto de educación ha sido muy complicado. O sea, bueno, desde antes ya lo habíamos hablado cómo íbamos a hacer cuando vinieran los bebés, pero ya es una cosa es muy diferente al decirlo que cuando ya lo tienes, ¿sabes? Ahorita sí me he encontrado con muchísimos choques culturales en cuanto a la educación, en cuanto
no sé, nosotros en México, por ejemplo, cuando viene un bebé o que ya estás en tu posparto, tienes hasta tus baños Sí. de posparto, que es con hierbas medicinales y que te ayuda a cerrar el vientre y que te ayuda, ¿sabes? Aquí no lo hay, no es cultural, ¿sabes? Entonces mi esposo decía, es que, pero ¿por qué te están dando eso? O sea, ¿cómo que te vas a bañar en hierbas? ¿Sabes? Mi mamá trajo las hierbas de México porque yo decía, no, sí lo voy a hacer, es cultural y yo quiero que... Vivir esa etapa. Vivir esa etapa. Y mi esposo, bueno, lo aceptó, dijo, bueno, si es cultural, pues hazlo, ¿no? Hazlo. Pero, por ejemplo, eso de limpiar al bebé con un huevo, a mi esposo le explotó la cabeza como, ¿cómo? O sea, pero... ¿Por? O sea, ves luego de, ay, las malas vibras, Sí, o sí, que si sí. le echan el ojito. Ese choque cultural hemos tenido, no ha pasado en cuanto a nuestra hija, pero el hablarlo, el decirle, o el que mi mamá le contaba como de, no, Lo que se hacía, lo que se sí, usa. sí, sí, o Lupita, oye, cuando mi mamá me decía, es que si vas a un restaurante y si le echan el mal de ojo, acuérdate del huevo. Y entonces escuchaba a mi esposo así como, ¿Qué es eso? ¿qué es eso del huevo? O sea, pero sí funciona. O sea, ese choque cultural Sí. hemos tenido también el de la educación. O sea, él habla en alemán. En el idioma, hablando de idioma, él habla alemán, yo le hablo español. Y entre mi esposo y yo hablamos español, pero es muy chistoso en casa Sí, cómo me imagino funciona, la porque él le locura. canta canciones en alemán y yo le canto canciones en español. Y también la educación es muy diferente, ¿sabes? Aquí en Alemania es que los bebés desde muy chiquitos son independientes, a diferencia Sí. de México que... Sí, los ves chiquititos en el tramo ya solitos y dices, ¿qué? Sí, de hecho, o sea, eso es lo primero que fue mi choque cultural llegando aquí a Alemania, porque yo tomaba mi tram. Para los que viven en Latinoamérica, el tram es el trenecito que pasa por la calle, es un tren de calle. Y ese tram, hay niños que van a su escuela de 5 o 6 años Sí, solos, con su chiquititos. mochilita, y aún si hace frío o en épocas de calor van con sus scooters o con sus Sí. bicis, y es muy bonito el que Alemania te brinde la seguridad para tus hijos, ¿no? Yo lo veía y ahorita que tengo a mi bebé, eso es lo que quiero, darle como una vida segura, una vida que no necesita sentirse con miedo a salir a las calles. Ahora lo que estamos viviendo en México, desafortunadamente la seguridad. Pues sí, como que me gusta mucho de Alemania que brinda eso, la seguridad de que mi hija vaya a la escuela y que sea una bebé como independiente. Obviamente pues depende de mí, pero independiente en ese sentido de que pueda tomar su tram sola Sí. y desde muy chiquita irse enfocando, ir caminando sola, y que hay niños ya, bueno, adolescentes de 18 años que ya viven solos, y eso me gusta mucho, que desde muy chiquitos ya pueden irse a vivir Sí, la solos. independencia aquí es muy temprana y muy importante, sí. Y es muy bonito también, porque en México, bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? Sí, Hay sí, familias sí. que viven y hay, no sé, hermanos o primos que viven todavía con los papás Sí. y tienen 30, 35 años y son como muy Muy unidos. unidos. Sí, está padre, pero aquí Alemania nos brinda esa oportunidad. Es que es otra visión totalmente diferente. Es otra visión y eso me gusta mucho, y eso es lo que estamos viendo con Aitana, con mi bebé, el querer o darle las herramientas necesarias de que ella se sienta segura y que ella puede lograrlo también sola e independiente. Obviamente va a tener la ayuda de mamá y papá en cuanto ella se sienta perdida o que necesita un apoyo de los papás, ahí vamos a estar, pero eso es lo que hemos estado hablando mi esposo y yo en cuanto a la educación, en que queremos... que ella crezca en un ambiente donde ella sea segura, donde sea una niña valiente, donde sea una niña independiente, fuerte y sobre todo feliz. Claro. Que me gusta mucho que aquí en Alemania hay muchos lugares de que los bebés o los niños puedan desarrollarse, ir solitos al Spielplatz, que le llaman aquí, que es los juegos que hay aquí en cada colonia. Entonces me gusta muchísimo que pueda disfrutar de manera natural, ¿no? Sí. Ahora con las redes sociales que hay ya muchos padres que no sé, ahora sí que respeto mucho las decisiones de cada papá y que dejan el iPad o ya le dan un teléfono
está muy padre que los distraigan, yo lo acepto, pero en este aspecto, en vivir en Alemania, lo estoy viviendo de una manera diferente y veo que lo natural es lo más bonito, ¿no? En que tengan los niños una infancia sin pantallas, sin electrodomésticos, o sea, sin productos o tanto bombardeo de electrónicos, de pantallas, de no sé, que eso también puede afectar a su desarrollo. Me gusta mucho que Alemania ofrece mucho, es que hay mucho espacio. Ese desarrollo natural. Exacto, es como que hay parques en todos lados, hay espacio en todos lados, te puedes salir en bici literalmente y no pasa nada, te vas a dar la vuelta. O sea, yo también fíjate que es algo que he visto mucho, que en México no hay tanto. Obviamente depende del estado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ciudad de México, o sea, qué esperanza que un niño se pueda salir a la calle a andar en bici, o sea, no hay forma, o a los parques a jugar. Y la verdad es que es algo que brinda Alemania, que como dices, es algo muy bonito, que es mucho más fácil poderle dar esa infancia o esa niñez, ese desarrollo mucho más libre, como dices, en espacios públicos, verdes, abiertos, a que están en un departamento encerrados todo el día porque no pueden salir. Entonces sí es algo que te da Alemania, que sí es cierto que es muy bonito para las infancias, la verdad. Sí, eso es muy importante y eso es lo que veo y lo que desde que me vine aquí a vivir a Alemania y eso vi, yo dije, eso es lo que quiero para mis futuros hijos, ¿no? El que pueda desarrollarse, el que pueda irse a un parque, irse a andar en bici, en patines, descubrir la naturaleza. Eso es lo que me encantó de Alemania, me enamoró porque yo viví una infancia muy bonita, mi mamá nos daba, después de que trabajaba, mi mamá es maestra, nos llevaba a andar en bici toda la tarde o nos metía a cursos de natación o todo lo vivimos, bueno, mi infancia la viví muy bonita y ahora que veo las infancias de mis sobrinos es totalmente diferente la infancia de mis sobrinos de México a mis sobrinos alemanes porque pues sí, ya con la tecnología ya estamos muy avanzados tecnológicamente. Yo siento y lo vivo más en México, en Latinoamérica, ¿no? Que hay muchas familias o que la tecnología ha avanzado y que los niños desde muy temprana edad ya ocupan las pantallas, que está bien en cierto aspecto, pero también no nos ponemos a pensar que le pueda afectar en el desarrollo, ¿no? El que tengan algo que les esté todo el tiempo, no sé, viendo muchos programas con muchos colores muy... Hasta yo, cuando estoy viendo videos que están muy rápidos, siento que estoy como ansiosa. Sí, mucha estimulación. Mucha estimulación. La estimulación sí está padre, pero una estimulación sana, a su nivel. Porque luego veo a mis sobrinos que están mucho tiempo en pantallas, que sí lo veo un poquito más en el aspecto de que la mamá a lo mejor no lo puede cuidar o en la que la mamá tenga que ir a trabajar y no esté al 100% con él. Y hay muchas familias en México que desafortunadamente pues tienen que recurrir a pantallas porque pues tienen que trabajar y no hay quien lo cuide y la manera más fácil y sencilla es darle un iPad a un bebé y bueno, a un niño y que se distraiga y que haga sus tareas. Y ahora con lo que pasó del COVID, que tienen que hacer sus clases desde casa, sí está padre tener esas herramientas, ¿no? Pero de una manera saludable, yo lo veo así. Y eso me gustó mucho de Alemania, que aquí todo es natural. Aquí veo que las infancias andan en scooter, en sus bicis, en los y que parques, se van solitos. Exacto, o que van la familia un domingo a hacer picnic, carnita asada a un parque, en verano, o ahorita que cuando cae nieve se van al parque a esquiar, a convivir con los animales. Eso me gusta mucho y eso es la oportunidad que me ha ofrecido Alemania. Y algo que no te comenté, después del posparto me gustó mucho que la ciudad donde yo estoy viviendo, en Kassel, se preocupa también por las mamás que son nuevas en este mundo de la mundo de la maternidad, porque me gustó mucho que la ciudad nos habló y nos dijo, oigan, queremos hacerles una visita, queremos, pues, no sé, queremos conocerlos para que nos cuenten cómo les fue en el posparto, cómo les fue en el parto, cómo lo están viviendo, qué les hace falta. Y fue un agente de la ciudad de Kassel a preguntarnos que cómo habíamos vivido todo el proceso que vivimos, y nos ofrecieron cursos
de si ya necesitaba, si ya teníamos curso de estimulación temprana para nuestra bebé, si sabía que había como grupo de padres o que habían reuniones de padres, y eso me gustó mucho porque hasta la ciudad se involucra mucho por los nuevos bebés que están naciendo, por las nuevas infancias, y eso me encantó aún más, y mi esposo y yo nos quedamos como... Que no te lo esperas jamás. No te lo esperas, y más ahorita que estamos en este proceso, ¿no? En nuestro nuevo mundo en el que, no sé, como que te pones a pensar, Sí. ¿por qué el Estado Se estaría preocupara preocupado directo, y sí. está preocupado por nosotros, ¿no? O sea, tienen como otros aspectos más importantes que resolver, o a lo mejor en otros que ocuparse, que en alguien Sí. que acaba de tener un bebé. Y eso me encantó porque entonces están preocupados por los nuevos Las nuevas bebés, o las infancias. nuevas infancias, y por el futuro de Alemania, y eso me gustó. Claro, qué increíble el tener la oportunidad de vivirlo desde, o sea, de vivir todo tu proceso como mamá y de el crecimiento de tu hija desde una perspectiva tan diferente en el que te sientes tan acompañada como hasta por el propio Estado. Y porque al final el hecho de tener parques es el Estado, el hecho de tener seguridad es el Estado, ¿no? Como que siento que también esa parte está muy cuidada por parte del gobierno de Alemania. De acompañar a las infancias y a las mamás que están y papás que están criando a estas infancias. Así que de verdad, qué emoción que puedas estar viviendo esta etapa de esta forma Sí. tan bonita, que puedas dedicarte plenamente a ser mamá, a crear una buena ciudadana que ya va a ser Sí. alemana, y pues me parece increíble como toda tu experiencia, que también, obviamente, a pesar de estar acompañada, no quita toda la fortaleza y la valentía que has tenido que tener para también atravesar por pues, todos los momentos retadores de este proceso, desde migrar, adaptarte y después convertirte en mamá, y ahorita estar pues empezando a conocer todo este mundo de ser mamá en un nuevo país, tanto lo bueno como lo malo, porque al final no hay lugar perfecto. Pero te agradezco en el alma que hayas venido a contar No, esta muchas historia, que gracias. estoy segura que a muchísima gente le va a funcionar. No, y si algo les puede servir mi testimonio, y si hay mamás aquí en Alemania que también estén como yo en mi situación de que son mamás latinas que dejaron su país y que están viviendo el proceso de la maternidad solas, sin alguna red de apoyo, estamos aquí, hay gente pues latina que estamos interesadas también en otros latinos, y es muy importante también esa red, ¿sabes? O sea, Claro. que no nos cerremos a las posibilidades de pedir ayuda, ¿no? Si estás en un proceso de que necesitas ayuda, yo no tuve ni depresión postparto ni nada de eso, pero no me puedo imaginar una mamá que no tiene esa red de apoyo, que no tiene a su familia, o que Claro. simplemente le está pasando mal en esta etapa, que no se olviden de pedir ayuda, y que es válido pedir ayuda, Claro. porque yo al principio decía como que me sentía una mala mamá por no hacer ciertas cosas, o si estoy fallando en algunas, o sí, si da lo como la estaré haciendo incertidumbre bien. de que estoy haciendo algo bien, todo bien, algo mal. Sí, y sabes que como que siempre te juzgas, ¿sabes? O sea, como que siempre dices, ay, es que lo pude haber sido, o lo pude haber hecho mejor. Pero como que a veces no nos damos cuenta de todo lo que hicimos. O sea, creamos una vida, estuvo 9 meses con nosotros, después nació, y después todo el proceso Claro. de lactancia, que también es muy aprendizaje, importante, sí. aprendizaje, el aceptar la lactancia, porque ahora sí que también hablando de lactancia, pues no es fácil, ¿sabes? O sea, hay muchas personas que no quieren lactar, y está bien, es lo correcto, cada mamá es libre de darle Su o no a decisión, sí. su bebé. También la salud mental es una parte muy importante en este proceso, en el que la mamá se sienta bien, y si la mamá se siente bien, el bebé puede estar bien, ¿no? Claro. Pero si la mamá no se siente bien, y en este proceso no tienes tu red de apoyo, estás sola en un país que no conoces, y aparte pues no te das la oportunidad de que la gente te apoye, no me puedo imaginar cómo es, ¿no? O cómo sería esa vida. Claro. Entonces lo más importante es pedir ayuda si tú te sientes sola, si tú te sientes no acompañada, en que, no sé, en que hay gente o mujeres como nosotras en que también están viviendo esta etapa, y que no estamos solas, y que si en algún momento necesitan alguna recomendación o en algún consejo o así, pues pueden también recurrir a preguntar, ¿no? Hay muchas latinas aquí
que podemos brindar esa oportunidad o así, no sé, tú estás aquí, Sí. Marce, en Mannheim, y yo estoy aquí en Kassel, Kassel. pero si en algún momento tú llegas a ser mamá y dudas de ti o necesitas algún programa o alguna matrona, recomendación de doctores o así, podemos hacer ese Claro. apoyo, ¿no? Esa red Sí. de latina, de mexicana, Claro. mexicana, en que no estamos solas y que en algún momento pues podamos ser ayudarnos, ser nuestra red de ayudarnos. apoyo, que al final Y que es importante es aquí. súper importante, como dices, o sea, un camino solo a un camino acompañado es totalmente diferente. Y mil gracias por también extender este mensaje pues, de que simplemente que no estamos solas, o sea, No. nadie está sola, aunque te sientas en un país nuevo y que no tienes a tu red de apoyo, siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar y que va a estar dispuesto a estar ahí para ti. Sí. Así que, mira, con el simple hecho de haber dado tu testimonio aquí, te lo juro que puede hacer una gran diferencia a que personas se sientan identificados y que justo se sientan acompañados. Luego pensamos que nadie nos entiende y que solo nosotros como que pasamos por ciertas etapas, pero al final es que todos estamos pasando por situaciones muy, muy similares. Así que mil gracias otra vez. Te agradezco muchísimo haber venido. Marce, yo te agradezco mucho este canal, este apoyo, este espacio, porque es nuestro espacio seguro. Yo te veo en YouTube, yo te veo en Instagram y yo digo, y escucho cada historia y me identifico, ¿sabes? Porque luego he escuchado muchos testimonios es que yo vine aquí y dejé todo y me identifico con esa persona y me siento ok, no estoy sola. Hay otra persona que también lo está viviendo o a lo mejor lo está viviendo de una manera muy diferente a la tuya y te sientes como en tu lugar seguro, ¿no? Sí. Y escuchar ese tipo de pláticas te brinda seguridad, te brinda tranquilidad y qué padre que estés haciendo este espacio para nosotras que pues estamos del otro lado del charco y que a veces necesitamos ese tipo de podcast que nos ayude y que nos animen a ver la vida de otra manera y de una vida con otra perspectiva y más positiva, ¿no? Y lo más importante es que busquen ayuda si necesitan ayuda, en que no estamos solas en este mundo, en que sí estamos aquí, en Alemania, pero siempre va a haber alguien que nos está esperando del otro lado, en México, y que si nos sentimos solas o si entramos en depresión, que ¿cómo se llama? No despegamos ese foco, ¿no? Que siempre tengamos una visión positiva, que siempre echemos para adelante y que veamos todo lo que hemos recorrido, todos los pasos que hemos logrado, que todo el camino que hemos avanzado y que nos reconozcamos. Claro, sí, súper importante siempre reconocernos cada uno de los logros que aunque parecen pequeños, son mucho más grandes de lo que pensamos. De verdad que tu historia me encantó. Se me hace lleno de valentía, de buena vibra, de lo importante que es siempre la actitud con la que tomamos lo que viene y lo que nos pasa en la vida. Así que mil gracias. De verdad estoy segura que le va a servir a muchísima gente. Y pues yo te reconozco muchísimo todo de tu camino que has recorrido, el ahora convertirte en mamá, que de verdad es algo que yo admiro como no tienes una idea, o sea, se me hace increíble. Así que muchas felicidades por toda la vida que has construido aquí con tu esposo y ahora con Aitana, con tu bebé. Así que les deseo todo lo mejor. Espero que podamos seguir en contacto. Ay, claro que sí. Y pues nada, la verdad es que mil gracias por ser parte de Migrando, que como dijiste justo es un espacio con el que simplemente buscamos ser un espacio seguro que acompañemos a cada migrante en su proceso de migración, que pues que no todo es color de rosa, ¿no? Sí, que vemos mucho en redes sociales y lo que les puedo recomendar es que no se guíen. Sí. Hay muchas veces en que nos basamos mucho en lo que vemos y no vemos el detrás de. Sí. Nada más vemos por encimita, ¿no? Nada más compartimos una cara, pero no ves todo el proceso que conlleva, ¿no? Yo veo que muchas familias, no sé, como que tratan de aparentar algo que no son y no se dan cuenta del daño que está ocasionando a otras personas, ¿no? También si necesitas ayuda en cuanto a salud mental, en que si no te está sirviendo el ver ese tipo de contenido, veas este tipo de contenido, ¿no? El de Migrando, en que compartamos nuestras experiencias y que a lo mejor tú estás en Alemania y estás pasando por muchos duelos o por una situación bastante complicada. Hay varios testimonios que son positivos, como en este aspecto el mío, que agradezco mucho y que también hay que ver la vida de diferente manera y que es lo importante para poder
sobresalir Sí. y para seguir adelante en este mundo, en este lado El otro lado. que estamos aquí viviendo tú y yo aquí en Alemania, y de verdad me gustó muchísimo venir. Gracias. De verdad, gracias por este espacio y te agradezco de verdad que hagas esto y síguelo haciendo porque animas a muchísimas personas a luchar por sus sueños. Me gusta mucho ver a gente crecer y que puedan lograr cosas increíbles aquí en Alemania. Inspiras y me gusta muchísimo compartir mi experiencia y ojalá que podamos tener ese contacto Claro. a partir de ahora. Claro que sí. Y pues aquí estamos. No, mil gracias, Lupita, de verdad, por estar aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este episodio tan increíble. Espero que les sirva mucho, que se sientan identificados, que se sientan acompañados, que se acuerden que no están solos, que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarlos. Y pues nada, muchas gracias, Lupita. Gracias, y nos Marci. vemos en la próxima. Chao. Gracias.